Cordial saludos, mi nombre es Jonathan David Quintero Bernal y para la fase 5 evaluación, para la área de base de datos avanzado voy a dar una pequeña explicación. Entonces, fase 5 evaluación. Bueno, el resumen. Dentro de las diferentes fases del área base de datos avanzado se desarrollan habilidades en la creación de consultas y funciones de base de datos relacionales utilizando el lenguaje SQL, que fue el que utilizamos en toda nuestra presentación. La introducción. En el desarrollo de la fase enfocada en el área de base de datos avanzado se adquirieron sólidos conocimientos sobre administración de seguridad de la base de datos relacionales a través del lenguaje de control de datos DSL. En un momento voy a explicar todos los comandos, todos los lenguajes que utilizamos. Bueno, resultados. ¿Cuáles han sido los resultados cuál ha sido su aprendizaje durante el desarrollo de esta actividad? El desarrollo de la fase para el área de base de datos avanzado ha proporcionado un conjunto de aprendizajes significativos, entre ellos se destaca la administración. Al administrar la seguridad gestionando la seguridad de la base de datos, garantizando la disponibilidad, confidencialidad y integridad de la información almacenada, explorando diferentes técnicas para implementar medidas efectivas como asignación de permisos, roles y el control de acceso. La creación de consultas, funciones utilizando el lenguaje SQL para extraer y manipular datos de manera eficiente, y lo que resulta fundamental para la gestión de la información y la toma de decisiones en base de datos. Y por último, desarrollar procedimientos sobre el lenguaje PL/SQL utilizado para desarrollar procedimientos almacenados y funciones en base de datos relacionales. El uso de PL/SQL brinda flexibilidad, eficiencia en el procesamiento de datos y automatización de tareas. Bueno, entonces empecemos con la unidad 1. Dentro de la unidad 1, análisis, examinamos la creación de consultas y funciones de la base de datos relacionales a través del uso del lenguaje SQL, que permiten la gestión de la información de los atributos requeridos para el diseño y la creación correcta de la matriz relacionales, y describiendo las opciones cardinales, transferibilidad y entidades participantes y las restricciones propias de cada relación de la fase de datos del proyecto, como vemos a continuación. Entonces, permítame un momento. Bueno, entonces acá vemos todos los comandos. Empezamos haciendo las tablas de entidades, de la justificación, los ejemplos, la extensión y la intención de cada una. Acá tenemos, por ejemplo, a roles. La importancia es entender y saber el rol de cada persona que participa. Los ejemplos administrativos, instructivos y estudiantes, extensión 3. Y intención, su intención es poder identificar el rol de cada persona que participa. Eso dentro de todos los roles, dentro de todas las entidades. Acá también vemos la tabla de definición de entidades de propia autoría, que acá fue como coger las entidades, colocarle atributos, nombre de dominio y completar la tabla. Y acá la matriz de relación, las relaciones que tiene cada una de esas entidades con las otras. Acá vemos otra tabla con las entidades, los roles y acá vemos como la relación de cada una de cada entidad. Ahora pasamos a la fase 2. Dentro de la fase 2, dentro de la unidad 2, fase 3, implementación, se desarrollan procedimientos de base de datos relacionales mediante codificaciones en lenguaje PL/SQL que
optimice el manejo de grandes volúmenes de datos. Para el proyecto iniciamos dando respuesta a las preguntas motivadoras a partir de la lectura crítica realizada en la temática de unidad 2. Entonces empezamos dando respuesta a esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje de definición y datos y el lenguaje de manipulación de datos? Estos fueron los comandos que utilizamos de create, add y drop en el lenguaje de manipulación de datos. Acá vemos todas las entidades que ya habíamos visto en la anterior unidad y los comandos para crear tabla de eventos, para crear tabla de provisión, que eso fue lo que me tocó a mí. Acá vemos los resultados. Vemos los resultados y los comandos utilizados y ya entramos en la unidad 3. Dentro de la unidad de 3, para la presente unidad, con el desarrollo de la fase 4, componentes prácticos y resultados obtenidos en el desarrollo de la fase fue la implementación de seguridad en la base de datos relacionales a través del lenguaje de control de datos que garantice la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. Entonces acá vemos primero acá resolvimos esta pregunta: ¿cuáles son los pilares de seguridad de la información y cómo se aplica en la base de datos? Ya vemos acá los 3 pilares. Después los comandos, código para tablespace para programa. Acá vemos los resultados y dando respuesta a esto, a DBA user. Vemos los comandos que utilizamos y la respuesta en el sistema. Igual acá vemos todos los comandos y las respuestas que dio el sistema. Eso sería como el aprendizaje que tuvimos en todas las unidades. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias por su atención.